Tipos de médula quiero, una médula que sea roja y una médula que sea amarilla. Cuando uno piensa en médula ósea roja, es muy numerosa en los bebés, en las etapas tempranas de la vida formativa, en los extremos de los huesos largos, entra uno bastante médula ósea roja. Y esa médula ósea roja es la importante para esto, para la parte hematopoyética, o sea, formar elementos formes en la sangre. ¿Cuáles son esas células sanguíneas que quiero formar en médula ósea roja? Mira, aquí me los colocan. Los eritrocitos o glóbulos rojos, estos que son responsables de transportar oxígeno. Quiero formar también parte de una línea de plaquetas indispensables para formar coágulos. Las heridas cicatrizan por las plaquetas. Bastante heridas hacemos nosotros en boca. Tenemos que tener pacientes con buenas poblaciones de plaquetas y por lo menos saber si hacemos la herida, quién la va a reparar. Entonces, la plaqueta como parte de estructura del tejido conectivo. Y también quiero el sistema de defensa, glóbulos blancos. Entonces, toda la parte hematopoyética de elementos formes de la sangre que se producen en médula ósea roja va dada de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Los que transportan oxígeno, los que hacen cicatrización y cierre de heridas y detienen la hemorragia, y los glóbulos blancos que son los encargados de la parte defensiva del cuerpo. Eso lo quiero hoy en esa historia. Pero cuando va pasando la vida, la médula ósea roja se va disminuyendo. Las cantidades que nos quedan son poquitas. Las sigo teniendo en huesos largos, en los huesos planos, esternón, costilla, pelvis, pero básicamente más en los huesos largos. Pero es la mínima cantidad, o lo que me queda siempre de médula ósea es lo mínimo que tengo, pero que también lo que necesito para la producción hematopoyética durante todo el resto de mi vida. Entonces no hay problema. Es una historia que está ahí en los huesos largos. El otro constituyente se llama médula ósea amarilla. Pues lo amarillo uno lo relaciona con grasa, entonces una médula ósea que tiene altos contenidos lipídicos, de grasa. Pero esta médula también se caracteriza porque tiene la particularidad de poder transformarse en cartílago, o sea que hace una parte protectora, constitutiva para el hueso. La médula ósea amarilla también me dice que puede transformarse en hueso, o sea que tengo una médula amarilla dentro del hueso con la capacidad de hacer regeneración y formación del mismo hueso donde ella se encuentra. Y lo tercero, es importante, que me dice que tiene la capacidad de ser célula madre. Una célula madre es una célula indiferenciada, capaz de asumir cualquier rol de célula dependiendo del sitio donde esté. Entonces, si tengo una célula madre en la médula ósea amarilla, pero tengo una célula en hígado, un hepatocito que necesita ser reemplazado, esta célula madre puede llegar a la parte hepática y transformarse en hepatocito. El contexto de célula madre es una célula pluripotencial, es una célula indiferenciada, capaz de asumir un rol de célula dependiendo del tipo de tejido donde se encuentre. Si esa célula va para el riñón, será nefrona. Si va para el hígado, será hepatocito. Si va para el pulmón, neumocito. Los ejemplos que ya le he puesto. Dígame que ese concepto queda claro. ¿Sí o no? Ay, a veces, no sé, quisiera tanta belleza y verdad. Bueno, y lo último que quiero que tenga muy presente, en la historia de hueso, ya volviendo otra vez a lo que necesito, la historia de maxilar superior, pero se aplica a cualquier huesito. Recuerde que tiene varias capas. La capa más externa del hueso es la de periférico, entonces le dice periósteo.
Y por dentro del huesito tiene otra capita que lo está envolviendo. Como está adentro, entonces le dice endostio. Siempre que revisamos huesos, revisamos estas dos estructuras envolventes y que se encuentran dentro de la parte constitutiva ósea. Por fuera el periostio y por dentro el endostio. Esto también se lo han contado, imagino que ya se lo sabe y se lo han preguntado cuántas veces. Siempre que uno revisa hueso, le dicen que tiene que dividirlo y que la parte constitutiva ósea tiene dos grandes familias, lo que es inorgánico y lo que es orgánico. Como es tejido conectivo y el hueso es tejido conectivo especializado, yo me acuerdo que hace como 3 semanas me dijeron que la principal sustancia constitutiva del conectivo se llama colágeno. Entonces, cuando usted revise la parte de constitución del hueso, le van a preguntar por porcentaje. Usted dice 35% de la parte que es orgánica en un hueso, usted dice que es colágeno tipo 1. El otro 65% lo revisa dentro de la parte inorgánica, calcio, el fósforo, lo que comúnmente uno le dice la hidroxiapatita, que también seguramente habrán hablado mucho de ella, en los dientes, tejido duro, fósforo, calcio, potasio, todos los minerales a veces lo ponen, citrato, magnesio, toda esa es la parte constitutiva inorgánica que tiene el huesito. La más importante es la hidroxiapatita, la unión de calcio con fósforo. Eso también ya es... ¿Sí lo había visto, cierto? Seguro que sí. Bueno, vamos a lo que la gente no ha visto. Pero si quiero hablar de huesito, necesito células que estén presentes en hueso. Entonces, ¿cuáles serán esas células en hueso que tengan? O mejor dicho, ¿qué tipo de células quiero en el hueso para lograr que el hueso mantenga un equilibrio durante la vida? Tiene que haber células que produzcan hueso o células que eliminen el hueso. Y esta historia también tiene que ir de la mano por células que vayan transformándose y células que vayan cambiando y células que vayan llegando a ser las células constitutivas del hueso. O sea que si aquí hablábamos de formar elementos formes de la sangre, células sanguíneas, con la hematopoiesis, en el hueso tengo que hablar de células osteoprogenitoras. Son sinónimos. Necesito producir, acá produzco glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, y acá con este término quiero producir a las células constitutivas del huesito. Entonces quiero hablar de células osteoprogenitoras. Eso se llama células mesenquimáticas, eso se llama mesodermo, eso se llama cresta neural. También lo vimos hace mucho rato. Para utilizar células productoras de hueso necesito células mesenquimáticas. Esa revoltura que hicimos de mesodermo con cresta neural se formó en la vida embrionaria y se mantiene durante toda mi vida una población celular con la capacidad para sufrir mitosis y formar o llegar a ser 3 grandes células en el tejido óseo. Uno habla de un osteoblasto, habla de un osteoclasto o habla de un osteocito. Son las 3 grandes familias que tengo dentro del huesito. Dígame que vamos claros hasta ahí, ¿cierto? Ahora, osteoblasto es la célula que produce hueso. En los conceptos de movimiento, de ortopedia, cuando usted ve ortodoncia, el principio siempre es que
hay fuerzas que se contraponen. Entonces, si usted tiene una fuerza que incide sobre una superficie, esta fuerza tiene que hacer que aquí se dé algo que se llama la reabsorción. Y del lado contrario de la fuerza, entonces tendrá que haber una aposición. Los conceptos de reabsorción y aposición van de la mano con quién forma, quién produce y quién destruye. El osteoblasto es la célula productora de hueso, es la célula formadora de hueso. El osteoclasto es la célula que reabsorbe, es la célula que destruye el huesito. Blasto es formación. Clasto es destruir. Si ya tengo la que forma, que es el osteoblasto, y tengo la que destruye, que es el osteoclasto, la pregunta es, ¿qué hace el osteocito? La pregunta es, ¿dónde meto al osteocito? La pregunta es, ¿qué hace el osteocito? O forma o destruye, pero tiene que hacer algo. Bueno, él destruye. Pero miren lo que le voy a contar. Lo que le acabo de poner aquí, o la historia formativa, piensen en algo. Una fractura. Piensen que una fractura de hueso. En una fractura hay un elemento traumático que provoca la separación de los dos huesitos. Aquí tiene que darse un proceso de remodelamiento, de remodelar para lograr formar nuevamente el hueso, para que haya cicatrización de la herida, para que los dos huesitos vuelvan a fusionarse y que vuelva a haber una parte fisiológica a nivel de hueso. Estos eventos están comandados por osteoblastos y osteoclastos. Es un evento traumático que llegó al hueso, no se esperaba y tiene que ser reparador. Pero en el hueso, en un hueso largo mío, tengo todos los días de mi vida traumas constantes fisiológicos que no son de este tipo, sino que son traumas que van a tener el huesito, porque recuerden, en los huesos se insertan músculos. Los tendones de los músculos se insertan en hueso. Cada vez que el músculo se contrae, hará sobre la superficie ósea una tracción. Pero esa tracción es trauma, pero es un trauma fisiológico. Como necesito que me llene la hoja del parcial, yo quiero que usted me responda algo. El osteocito es la célula responsable del remodelamiento fisiológico del hueso. Esto es patológico. Esto fue un trauma. Aquí fue el osteoblasto y el osteoclasto porque hubo fractura. Aquí tengo un hueso normal, un hueso común y corriente, pero que simplemente por el hecho de que un músculo se inserte y un músculo que se contrae, aquí habrá trauma. Sí, pero es un trauma que tiene una condición fisiológica. Debe existir y debe estar ahí. El remodelamiento de esta superficie ósea todos los días, producto de la contracción de músculo, lo hace el osteocito. Soy el responsable de la parte del remodelamiento óseo, pero visto desde el punto de vista funcional, fisiológico, normal, diario, cotidiano de la vida. Y se la dejo ahí.